introduce también en la sección 43 una exhaustiva exposición sobre la importancia de la libertad de expresión en la democracia. Llama la atención que se hayan esperado tantas cumbres para hablar de manera exhaustiva de la libertad de expresión. ¿Por qué digo esto? Porque la historia de la democracia y de las libertades públicas, en el primer sedimento, la primera capa hacia el logro de un gobierno plural y un sistema democrático genuino, lo primero que aparece es la libertad de expresión. Acá es curioso que con este énfasis recién aparezca en Margarita. Y luego, repito, sin acentuarlo, lo que nos dijera Paulillo, la conferencia de La Habana es como una suerte de mal chiste. Porque, efectivamente, que en La Habana se haga una reunión iberoamericana y por lo menos no es un capítulo, empieza el decrecimiento, pero haya una cláusula como la que nos glosó Paulillo, donde se hace una suerte de engolamiento sobre todos los aditamientos y las maravillas de una democracia con sistema de división de poderes, etcétera, etcétera, lleva a la risa por no al llanto. La tercera etapa, y en realidad la más larga, es la de, a mi modo de ver, el decrecimiento. Primero, el decrecimiento en el número de contenidos vinculados con estos temas. Se acaban los capítulos. Ya no hay más un capítulo titulado, sino que en las siguientes conferencias hay, y yo he subrayado pero no quiero aburrir con citas, hay, es cierto, el desarrollo de algunas de estas ideas de manera menos exhaustiva, pero como poniendo el acento en particular el tema de la transparencia. Pero ya no es un capítulo y da la impresión de que es como un sonsonete que se repite sin que haya un gran convencimiento de lo que se está diciendo. ¿Y por qué digo que porque no hay un gran convencimiento? Porque a mí lo que me cuesta entender, aparte del tema de Cuba, que es explícito, también situaciones que se van produciendo en los intermedios en nuestros países y que no son registrados en las cumbres. Por ejemplo, el Fujimorazo en Perú no merece ningún tipo de consideración y es muy probable que también el presidente Fujimori, que hace un golpe de Estado encubierto, ustedes recordarán, con la disolución de un congreso en un sistema que no lo permitía y una vuelta a llamar a elecciones, es un golpe de Estado totalmente. Nada se dice. Nada se dice tampoco de las situaciones que se manifestaron en varios momentos en un Paraguay que estuvo al borde de caer en golpes de Estado. Digo para dar algunos ejemplos. Nada parece tampoco registrarse sobre el acentuamiento del chavismo y su duplicación en distintos países de América Latina. ¿Por qué digo duplicación? Porque a mí me ha tocado, por mi actividad, haber tenido un cierto acercamiento con procesos en dos países, el caso de Ecuador y el caso de Nicaragua. Y me pareció alarmante lo que pasa en esos países en lo que tiene que ver con la democracia y el Estado de Derecho. No hay más ni democracia ni Estado de Derecho. El caso de Correa es sumamente sorprendente, el caso ecuatoriano. A mí me invitó un colectivo de organizaciones no gubernamentales durante la campaña electoral para el referéndum de aprobación o rechazo de la Constitución correísta. Y por lo tanto, estuve en diversos lugares, tanto en Quito como en Guayaquil, comentando las disposiciones en auditorios con muchísima cantidad de gente. Y lo que yo precisamente trataba de expresar era la existencia de un constitucionalismo absolutamente esquizofrénico. ¿Por qué digo esto? Porque si uno se queda exclusivamente con la primera parte, la parte dogmática de la Constitución, es sumamente encantadora y seductora. Da la impresión de que el pueblo lo puede todo, de que la participación es tan fácil para tomar cualquier decisión como ir a tomar un vaso de agua. Sin embargo, cuando se va al esquema institucional, es de total hegemonismo presidencial, pero negro sobre blanco. Es decir, esas disposiciones, como por ejemplo la ley de presupuesto, ¿cuál es el procedimiento? Todos los años el presidente de la Nación eleva al Congreso, que es unicameral, el presupuesto. Y el presupuesto es aprobado por sanción ficta. Si transcurridos 60 días no existe
ningún tipo de reacción de parte del Congreso, ya hay presupuesto en Ecuador. Es decir, es la destrucción, a mi modo de ver, del principio de legalidad en materia presupuestaria, que no es poca cosa. Otros temas, les tiro meramente notas, porque si no me extendería y creo que ya me estoy pasando en el tiempo. Gabriel, por favor, ¿ya me estoy pasando? No. Otras notas por demás sorprendentes, porque me parece muy importante que esto se sepa. Porque está escrito, ya no es solo una distorsión en la aplicación, es la Constitución del texto, la formal, que decía Sieyès, la hoja de papel. En materia impositiva, el presidente de la Nación puede crear impuestos. Es decir, desafía 1215, la Carta Magna, es el principio de no taxation without representation. Eso está en una cláusula de la Constitución. Los estados de emergencia, que van desde el estado de sitio hasta una cantidad de otras posibilidades, se pueden decretar si el presidente de la Nación considera que son situaciones excepcionales, sin participación del Congreso, que después se manifestará. Entonces ustedes se pueden imaginar, solo les muestro esto, habría para seguir, ya solo con esto, lo que implica en un país presidencialista terriblemente caudillista y con las características que tiene Correa, el manejarse desde el texto con semejante abuso del poder. Es una constitución de la no democracia. El caso de Nicaragua, si bien lo conocí menos, me alcanzó para darme cuenta con lo que pasa en Nicaragua. Yo estuve este año invitado por la cooperación francesa para dar una conferencia en la Universidad Católica, que es muy buena, de Managua, sobre precisamente el presidencialismo y su experiencia en América Latina. Bueno, pero más allá de eso, lo que me sorprendió tremendamente es la existencia de un poder totalmente despótico y concentrado en una pareja presidencial. Cierto alivio me causó porque me di cuenta que no solo pasaba en mi país, pero es el mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, el presidente y su mujer, que es un poder virtual, no tiene un poder formal, pero enorme, porque en el poco tiempo que estuve habló 2 veces en la cadena ella. Él parece que habla muy mal y ella tiene incontinencia verbal. Tienen un poder tan absoluto que en materia electoral han logrado torcer todas las decisiones del órgano supremo en materia electoral y de la Corte Suprema. Por ejemplo, la posibilidad de la reelección ilimitada, que de hecho es lo que se va a producir a partir del tercer periodo consecutivo, que Ortega va a tener la posibilidad de, por una interpretación constitucional que es aberrante, que no los quiero aburrir hablándoles de la sentencia, es una verdadera aberración. A eso se agrega algo que tal vez, porque de esto se conoce muy poco, desgraciadamente. Yo me pregunto por qué el periodismo no difunde todas estas monstruosidades. Por ejemplo, desde Cuba, va a decir, desde Venezuela, se da una cantidad muy grande de fondos para ayuda social. Ahora, ¿bajo qué cobertura jurídica, si se puede decir, que esos fondos llegan a Managua? Como donación a la pareja. Entonces, como es donación a la pareja, se considera que son fondos privados. Cientos de millones de dólares ya llevan así. Con lo cual, no hay rendición de cuentas, la declaración de tan linda Margarita, no hay compromiso de transparencia, no hay participación. Es decir, esos fondos no tienen ni siquiera asientos contables. Salen de la residencia de los gobernantes al modo como mejor se les ocurra para manejar a quien se les ocurre y comprar a quien se les ocurra. Bueno, esa es la realidad nicaragüense.